Listo. Chicos, muy buenos días. Bueno, para esta oportunidad vamos a presentar lo que es la semana número 6, que corresponde a sistema tegumentario. Ya como tal, a partir de esta se está ingresando a lo que viene a ser la unión de todos los tejidos básicos que hemos ido viendo, epitelial, conectivo, nervioso, muscular, órganos, así como tal, propios nada más que hemos ido mencionando en lo que son órganos linfoideos. Y ya a partir de esta vemos lo que son todo el desarrollo de sistemas con cada uno de sus componentes. Bien, el sistema tegumentario tiene como índice conocer, ¿no?, sus características generales. No solamente es hablar de epidermis o hablar de piel, ¿no? Que, o sea, el sistema tegumentario, en otras palabras, es la piel, pero va más allá, ¿no? Va más allá de sus componentes o anexos que comparte esta porción, ¿no? La epidermis, que es una de sus capas, junto con dermis e hipodermis, pero dentro de epidermis vamos a hacerle un hincapié especial a sus características individuales, las capas que presenta y las células que trabajan dentro de esta para que se mantenga su estructura como tal. Los anexos de la piel, ¿no? Muchos de ellos ya conocidos quizás con nombres tradicionales o nombres que cualquier persona, ¿no?, conoce. Folículo piloso, que es igual a el pelo o el cabello. Tenemos también las glándulas cutáneas, que son esos espacios, ¿no?, o ese tipo de tejido epitelial especializado que puede guardar, ¿no?, contenido, ya sea excretar, no sé, algún líquido, algún sebo, ¿no? Y, por ejemplo, esto se ve mucho en lo que vienen a ser los granitos. Y la parte de aparato unguial, que es sobre todo lo que es la uña. En estos tres términos, ¿no? Para poder resumir, el pelo, la estructura de los granitos y la uña es lo que vamos a tocar en la porción de tegumentario. Entonces, sé que les han colocado estas imágenes, no sé si ustedes podrían comentar junto conmigo, ya que no coloqué las cartitas de resumen. ¿Por qué se coloca, no? ¿Por qué se le compara la piel como como la muralla china, no? O sea, ¿por qué? ¿Qué propiedad te brinda? Mm, Porque protege, como es una barrera. Sí, correcto. Tiene esa función de protección. Tenemos a un niño, ¿no? Un caso de un niño que está en un ambiente frío, o sea, puede ser, no sé, sierra, ¿no? ¿Por qué o sea, por qué tiene esa sensación? ¿Por qué siente el frío? ¿Alguna función que ustedes asocien a tegumentario? Les ayudo a ver. Porque va a brindar lo que es la función de termorregulación. Termorregulación. Si uno empieza a tocar, ¿no?, distintas sustancias o superficies, si es, no sé, una espina, si es algún tipo de papel crepé, y en este caso son canicas, ¿qué es lo que nos da este sistema? Nos permite tener, ¿no?, el sentido del tacto. Es el sistema tegumentario uno de los 5 sentidos que tenemos, ¿no? También coloco esta porción, ¿no?, que nos venden, ¿no? Vitamina D en cápsula. Pero, ¿de dónde podemos obtener vitamina D? Directamente del sol, ¿no? Y justamente, ¿cómo es que esta vitamina ingresa o nos favorece o favorece a nuestro organismo para evitar la resorción ósea? Es gracias a que justamente el sistema tegumentario, por sistemas, procesa esta vitamina. Entonces, proceso de vitamina D. Y esta porción, que es sobre todo bastante importante, el sistema tegumentario favorece el balance hídrico, ya sea si es en algún momento de entrada o salida de líquido, ya sea sudando o simplemente guardando para evitar deshidratarnos frente, por ejemplo, a espacios, ¿no?, donde carezcan de este elemento. Entonces, es la piel, ¿no?, como acá se resume, la que conforma el sistema tegumentario. Es conocido como el órgano más grande. Sin embargo, un dato por ahí, ¿no?, que les puedo brindar es de que actualmente el tejido epitelial, directamente la que envuelve a a todas las arterias, ¿se acuerdan de lo que hablábamos? Tiene un nombre, el tejido epitelial en vasos sanguíneos, ¿se acuerdan? Había un mesotelio en otra estructura, pero había algo más. ¿Se acuerdan? Empieza con en.
Endotelio, ya. Es el endotelio actualmente, o sea, por una revista que había revisado, que es, en este caso, vendría a ser el órgano más grande. ¿Por qué? Porque, como está rodeando a todos los vasos sanguíneos, entonces no solamente es como la piel, ¿no? Que tipo nos cubre solamente la parte externa. Como tenemos varias arterias y si abriéramos, ¿no? Estas arterias o estos vasos y viéramos, ¿no? Este tejido, que es el endotelio, entonces en realidad le ganarían en tamaño a lo que viene a ser propiamente dicho la piel. Pero bueno, para su teoría se coloca, ¿no? Como siendo el órgano más grande y pesado, representando el 16% del peso corporal. Cuenta con dos capas que se van a ir interdigitando, la epidermis y la dermis, así como una tercera que ya tiene células también más especializadas, como la hipodermis, que está en contacto con el tejido subyacente, ya más en contacto con lo que es también el tejido muscular. Entonces, antes de esto, antes de pasar a la estructura, quiero hablar un poco sobre lo que son las huellas digitales. Ustedes ven, ¿no? Que a nivel del mundo, son las huellas digitales, o sea, alguien podría copiar tu cara, alguien podría operarse, ¿no? Y tratar de parecerse a ti, y podría lograr hacerlo. Pero cuando en un caso, ¿no? Por ejemplo, de algún accidente, quieran reconocer quién eres, y la cara se te desfigure, son las huellas digitales las que permiten a la policía o en este caso a la persona que te esté buscando a reconocer realmente quién eres. Entonces, ¿por qué es que también estas huellas son individuales a nivel universal? Debido a que justamente vamos a entender por qué tienen, ¿no? Esa forma de quizás tener, o sea, forman como una especie de líneas, ¿no? Pero, ¿qué permite, ¿no? La formación de estas huellas digitales? Justamente el contacto del epidermis y la dermis. Vamos a ver que justamente este epidermis, que era conocido simplemente como tres capas, ¿no? Así, forma de pastel, disculpen. Epidermis, dermis y hipodermis. ¿No se salió? Ya. Las veíamos así, ¿no? Simplemente en capas. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo es que estas tres capas no se separan, ¿no? O sea, ¿por qué no vuela una tras de otra? Bueno, hay una estructura que es justamente una invaginación tanto de la epidermis y una forma de copa que forma la dermis que permite que estas dos capas estén en contacto y se peguen, ¿no? Como tal. Entonces, acá encontramos esas capas o esas invaginaciones. La cresta dérmica va a ser una copa, o sea, a lo largo de su trayecto hace copas, y la cresta epidérmica va a hacerme unas especies de, bueno, en este caso se les conoce como clavos interpapilares que van a proyectarse y unirse a la cresta dérmica. Entonces, si se dan cuenta, hay porciones de esta cresta epidérmica que van a estar hundidas más que otras, ¿no? Por ejemplo, esta porción de acá no va a ser igual a la que tenga, ¿no? Como base al clavo, ¿no? Entonces, unas van a estar más hundidas que otras. Y por eso, ¿no? Se da la formación de lo que son las huellas dactilares. Entonces, en este caso, vemos, ¿no? La cresta epidérmica me forma el surco, justamente lo que es la huella digital, y o sea, en este caso la montaña o, bueno, esta cresta, que se forma, ¿no? Porque tiene, o sea, la presencia de la unión con el clavo, es lo que le da esa forma de líneas a lo que son las huellas dactilares. Entonces, ¿esta estructura puede cambiar? Claro que puede cambiar porque, por ejemplo, si nos hacemos un corte, ¿no? En la huella dactilar, en este caso, estaríamos cambiando, ¿no? Para que la epidermis crezca de otra manera, pero siga manteniendo este clavo, ya no quizás con la estructura que vemos normalmente en huella digital. Entonces, muchas de las personas que, por ejemplo, trabajan, o las personas cocineras sobre todo, tienen problemas cuando van a la RENIEC porque como están en constante uso con los cuchillos, instrumentos, su huella dactilar que fue reconocida en un momento ya no es posible reconocerlo debido a estas heridas. Entonces, un datito por ahí, ¿no? Que quería comentárselos para poder ingresar a lo que viene a ser características generales del sistema tegumentario. Como les dije, esta va a presentar ya un poquito más de especialización. Va a presentar lo que son terminaciones nerviosas, o sea, ya tejido nervioso, también tejido epitelial, y en este caso, lo que favorece
su capacidad de protección del sistema tegumentario es la presencia del epitelio plano estratificado queratinizado. ¿Qué significa que sea queratinizado? Células muertas que han perdido su núcleo y su forma. Entonces están pegándose como niveles de células tras célula. Entonces, ¿qué encontramos, no? Su origen es ectodérmico, esto había dicho en el sistema nervioso, es la capa más externa de lo que son las láminas blastodérmicas, y 4 células importantes van a estar presentes en este tipo de sistema. Los queratinocitos, las células de Langerhans, ya recuerdan este nombre por ahí, en tejido conectivo lo vimos, células de Merkel y los melanocitos. Y acá, ¿no? Un dato importante, este sistema se va cambiando gracias a la mitosis cada 30 días. Entonces, aquella, como digo esto, aquella caricia, aquel beso que te dio aquella pareja, quieres olvidarlo, ¿no? Incluso tu cuerpo lo va a olvidar porque va a cambiar a través de los 30 días, ¿no? Y ya no hay ningún tipo de rastro. La presencia de crestas justamente son esa formación de lo que son las huellas digitales, ya habíamos dicho, la cresta epidérmica, la, la copa que forma la dermis y los clavos, ¿no? Endodérmicos que también se forman. Acá vemos, ¿no? Un pequeño resumen de esas capas que vamos a ir conociendo por parte del sistema. Tenemos la base laminal, es necesario, en epitelial lo vimos, es necesario que este tipo de epitelio se pegue sobre algo o utilice un colchón para poder descansar. La porción basal, la espinosa, la granular, la cornificada y una que es conocida como la capa lúcida, que vamos a tener solamente en porciones especiales, formando en este caso 5 capas. Ya no serían 4, sino 5, ¿no? Por la presencia de esta capa extra conocida como capa lúcida. Entonces, acá, para que ustedes lo completen, lo dejé así, en blanco. Pero ya les dije, basal, espinosa, granular, lúcida y cornificada. Las capas de las dermis, si se dan cuenta, hay estructuras entre ellas o tipos de unión que van a permitir que estas no salgan volando, ¿no? O sea, que estas capas no se vayan perdiendo. Y el tamaño también va a ir variando. Vamos a ir conociendo lo que es estrato basal o estrato germinativo, la primera de nuestras capas y la más profunda dentro de este sistema. Va a contar como tal a sus células protagonistas, que son los queratinocitos, así que en este sistema manejen bastante esta palabra, queratinocito. Estas células son cuboideas, ¿ok? Vemos, ¿no? Esta forma, están pegadas unas a otras sobre una membrana basal que a través de uniones como los hemidesmosomas y las secciones focales permiten su adherencia a esta membrana. Pero entre mismas células vamos a tener, ¿no? Esas uniones adherentes que permiten que entre célula y célula no se movilicen, ¿no? O sea, no se despegue cada una de ellas. Ok, también hay presencia de lo que es la queratina tipo 5 y queratina tipo 14. Y sobre ellas, o sobre estos, también puede haber la presencia de algunas células que acompañan, como los melanocitos, que vamos a verlo como pequeñas prolongaciones, que van a alcanzar otros niveles, en este caso del estrato, ¿no? De este sistema. Entonces vamos a ir conociendo al melanocito también, cuál es su importancia, pero acá en esta porción se menciona, ¿no? Que puede estar acompañado de melanocitos y células de Merkel. ¿Por qué estas células, no, van cambiando y van teniendo bastantes capas? Algo que quiero recalcar es de que no, una célula basal no toda la vida va a ser célula basal. Recuerden que cada 30 días se cambia. Entonces, durante esos 30 días, esta basal va a ir aumentando, bueno, va ascendiendo a través de las capas y convirtiéndose parte de la capa espinosa, luego de la capa granular, de la capa lúcida, si es una piel gruesa, y de la parte cornificada si es que ya desciende, ¿no? Ya a partir de ahí esta célula vuela, se descama y no la volvemos a ver. Entonces, esta porción es gracias al estrato basal, que es un ultra mega importante porque tiene presencia de células madre. Las células madre deciden en qué convertirse y favorecen lo que es la mitosis o el cambio celular. El estrato espinoso es la segunda capa, es una capa que tiene también presencia de los queratinocitos, pero van a ir cambiando de tamaño y también de forma. Si en estas anteriores, que era la basal, tenían una forma cuadriculada, en esta van a tener una forma un poquito más poliédrica, quizás con la formación de puntas, ¿no? Y van a
ir ascendiendo, ¿no? Haciéndose también un poquito más activas, pero si les preguntaran, ¿no? ¿Cuál es el estrato con mayor activación celular o mayor mitosis? Siempre es la basal. En la espinosa, dentro de su teoría se les mencionaba, ¿no? Que sí, tienen también centros activos, pero la basal siempre gana en cuanto a tipo de intercambio celular. Van a presentar extensiones citoplasmáticas, vamos a encontrar a las células de Langerhans monitoreando este estrato, porque recuerden, las Langerhans son células que no se van a adherir. Pero células adherentes, en este caso, no, no son células adherentes, porque van a ir movilizándose entre capas. ¿Qué otra cosa más podría mencionarles de esta porción? Es sobre todo lo que viene a ser este cambio que tiene, ¿no? Por ejemplo, la presencia de gránulos de revestimiento de membrana. O también, si le quieren colocar otro nombre más corto, cuerpos laminares. Entonces, ¿qué permiten nuestros gránulos? Estos gránulos o bolsitas que van a tener estos queratinocitos contienen lípidos. Y estos lípidos, recuerden que son impermeables al agua. Entonces, aceite y agua nunca lo vas a ver junto. Por eso que estos lípidos le permiten a la piel evitar el ingreso de agua. Si no, caso contrario, seríamos una esponja absorbiendo. Va a tener tonofilamentos, es decir, es necesario que tenga filamentos para que pueda permanecer su estructura, con queratina 1 y queratina 10. Los gránulos de queratohialina también favorecen permiten que estos tonofilamentos, que son como fibras, ¿no? Que veíamos en un principio, estén atadas. De eso se encarga la queratohialina. Y vamos a encontrar, ¿no? Una capa con un nombre distinto, conocido como esta capa o estrato de Malpighi, que es, bueno, en otras palabras, el estrato de Malpighi es la suma del estrato basal y el estrato espinoso. Entonces, acá hay dentro de esta capa de Malpighi, una enzima importante que es conocida la transglutaminasa, que es la que permite justamente permitir la barrera epidérmica o permite, ¿no? Que en este caso se mantengan unidos los lípidos y las proteínas para mantener la estructura y se evite el ingreso de agua. Es favorecido sobre todo en las noches, ¿no? En las noches donde su función permite, ¿no? Que este sistema se mantenga constante. Vemos acá células de Merkel, ahí primero en la porción basal, tanto basal, y acá ya estas células que están un poquito más sueltas, más alargadas, son el estrato espinoso que va en crecimiento, ¿no? Luego, encontramos el estrato granuloso. Todavía son células vivas, pero ya tienen una menor cantidad de capas. La que sí es grande en capas es el estrato espinoso, por si acaso. El estrato espinoso solamente presenta de 3 a 4 o 5 capas de queratinocitos, pero ya se van a ir viendo más aplanados. Todavía contienen estos gránulos que permiten la permeabilidad, de lo que es la impermeabilidad de lo que es la piel. Y sobre todo van a tener, ¿no? Uniones estrechas, miren, uniones estrechas entre sí para poder, ¿no? En este caso, evitar todavía despegarse. Actúa como barrera ante el agua y estas células, ya teniendo sus últimas capas, en este caso, por ejemplo, estamos en el granuloso, estas primeras capas o la capa que está pegada al estrato espinoso, tiene una unión fuerte, está en constante ahí. Si hay cambio, sus uniones le permiten mantenerse juntas. Pero las células que se encuentran en la capa más superficial y pegada casi al estrato lúcido son más débiles y van a empezar a tener lo que es, bueno, el mecanismo de apoptosis. Van a empezar a morir. Listo, entonces, estrato lúcido, que es sobre todo una capa que solamente se encuentra en piel gruesa. En piel gruesa me refiero a, por ejemplo, a la palmas de las manos o las plantas de los pies, donde vamos a encontrar solamente a lo que son los queratinocitos ya aplanados, sin organelos, sin núcleos, pero con gran cantidad de tonofibrillas que permiten todavía que estas no se despeguen. Y vamos a tener a la involucrina que permite, ¿no? También en este caso, rodear a los tonofilamentos o a las tonofibrillas. Y ya la porción del estrato córneo, que es una porción donde prácticamente todas las células han muerto, son de gran cantidad de capas,
como viene a ser de 15 a 20 células que forman estas capas. Y en este caso ya van a formar como que, o bueno, van a tener una estructura mucho más alargada y como si se estuvieran deshaciendo. Por eso que se las conoce como células sin escama o células cuerno. ¿Y qué más sobre esto? Bueno, es la capa más externa, es la capa que se va cambiando y cada 30 días se va yendo, ¿no? Y bueno, en este caso, bueno, acá dice, ¿no? Que las células, o bueno, la cubierta de las células compuesta cornificada es la suma de la recubierta cornificada y la cubierta lipídica. O sea, esos lípidos que todavía se mantienen a lo largo de todas las capas para evitar que el agua ingrese. Entonces, tenemos acá como tal una vista ya general. El tejido conectivo, que recuerden, estaba sobre el tejido epitelial, bueno, digo, debajo del tejido epitelial, el estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso, por acá estaría lúcido, y el estrato córneo, que son todas esas células que están, ¿no?, ondulantes por la característica de ser células córneo. Acá traje, ¿no?, un pequeño resumencito, espero que les sirva. Presenta a las células que lo componen, algunas características, y en este caso, por ejemplo, acá una enfermedad, o bueno, no tanto una enfermedad, sino una condición que se apega mucho a lo que es la descamación, no en 30 días, sino una descamación a la semana, una descamación a los días, ¿no? Es conocido como la psoriasis, que en este caso es, bueno, una enfermedad asociada justamente a la psoriasis, que hace que la capa se exfolie y se empieza a perder, ¿no? Ya como tal, las células de esta porción, que son 4 que habíamos mencionado, los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merck. Los queratinocitos son nuestras células base, aquellas que van a ir teniendo, ¿no?, esa forma cuadriculada y que van a ir aumentando o cambiando de forma a través de los niveles. En este caso, dentro de ellas, por el nombre de queratinocitos, sintetizan lo que es la queratina. Forman justamente esa barrera impermeable y dependiendo del tipo de estrato que se encuentren, pueden ir formando de 4 a 5 capas. Las encontramos acá, un poquito mejor, ¿no? Bueno, es un dibujo, no tanto microscopía. Célula basal, gracias a sus uniones, se permite tener conexión con lo que es el estrato espinoso. Mira, estas vendrían a ser las que van aplanándose, queriéndose aplanar. Las del espinoso ya pero más hacia arriba, o sea, más superficiales, se ven un poquito más aplastadas. Las granulares que van perdiendo, ¿no?, organelas. Y el estrato córneo que ya no tiene núcleo. Acá hay un núcleo, pero que está en apoptosis. Este tiene núcleo, también tiene y este también tiene. Los melanocitos son aquellos que le dan la pigmentación a la piel. Gracias a estos, de acuerdo a la cantidad, a ver, creo que están ingresando. Ya, bueno. Los melanocitos son aquellas células que van a tener dentro de ellas unos organelos conocidos como melanosomas que permiten lo que viene a ser la síntesis de la melanina. La melanina, ya sea feomelanina o eumelanina, le van a dar un tono característico a la piel. Dependiendo de la cantidad que se tenga, vamos variando, ¿no?, en cuanto a nuestros tonos. Por ejemplo, la parte de lo que son las regiones más hacia el área de Asia, ¿no?, tienen menor cantidad de melanina. Por eso es que se les tiene, ¿no?, la piel un poco más clara, ¿no?, ojos azules, colores verdes. Bueno, eso ya es parte genética, pero me refiero al tono de piel. Pero ya quizás también dentro de nuestro país, siendo Perú, tenemos gran diversidad de tonos porque las regiones permiten, ¿no?, que la cantidad de melanocitos se proyecte de acuerdo también a los factores externos, como ya sea radiación, el frío, entre otros. Seguimos con los melanocitos, entonces representan el 3% total de las células epidérmicas, ¿ok? Entonces, por cada 10 melanocitos, o digo, 10 queratinocitos, encontramos 3 melanocitos. Y gracias, ¿no?, justamente a estos melanosomas se va a permitir que, bueno, antes de eso, porque esta tiene su origen acá, para explicárselos, estas van a presentar digitaciones
que son en otras palabras como una especie de dendritas. ¿Recuerdan? Las dendritas eran las prolongaciones, que van a ocupar un espacio para poder acercarse a los estratos espinoso y un poco más allá. Estos melanocitos son casi la base, o sea, están junto con el estrato basal. Pues los encontramos acá, dermis, la epidermis, ¿recuerdan? Tenemos a nuestro queratinocito y acá está, ¿no? En forma de como una araña, ¿no? Tratando de buscar extenderse con sus prolongaciones a lo que viene a ser los estratos superiores. Entonces, hay una hormona, ¿no? Que va a ayudar a que se pueda sintetizar o va a excitar para que se pueda justamente, bueno, liberar lo que es la melanina. Y en este caso es gracias a la hormona pituitaria, que lo vamos a ir conociendo en endocrino, pero recuerden que va a tener receptores para melacortina que ayudan, ¿no? Justamente a poder favorecer esta producción. Asimismo, tiene este factor de transcripción asociado a la microftalina, que en algunos casos, para algunos síndromes, por ejemplo, genéticos, impide, ¿no? Que, por ejemplo, se tenga este color, como por ejemplo los albinos. Los albinos no tienen este factor o hay una falla genética en ellos que impide o que produzcan melanina. ¿Listo? Entonces vamos al transporte de los melanocitos. ¿Cómo es que llegan a pigmentarse, ¿no? Los queratinocitos y ir variando de persona en persona? Ok, pero antes de eso vamos a ir diferenciando la eumelanina y la feomelanina. La eumelanina, ¿no? O sea, es aquella que va, en este caso, tener los tonos más oscuros, tonos marrón y colores negros, que van a ir aumentando, va aumentando en cuanto va pasando la edad. Por ejemplo, ¿no? Una niña en este caso, ¿no? Con los pezones claritos, cuando ya empieza a ser madre y la glándula mamaria se empieza a desarrollar, han visto, ¿no? Que justamente la areola se pigmenta. O cuando ya también el adolescente empieza a desarrollarse, se van tornando, ¿no? Más oscuras un poco las axilas, la parte de la ingle, entre otros. Dan justamente ese color oscuro a la piel y es gracias justamente a que tiene mayor cantidad de melanosomas. Pero lo que muchas veces a veces se critica, ¿no? Es porque eres oscuro, o sea, no, está mal algo contigo, ¿no? Pero no, no es eso, o sea, que la piel tenga este color o que tenga esta melanina, o bueno, hay gente que dice, ¿no? Hay que eliminar la melanina, pero no. La melanina es importante justamente porque actúa como un factor de protección o un fotoprotector frente a las radiaciones UV y favorece que el ADN que tienen estos queratinocitos, ¿no? En lo que es la piel, no se modifique, no empiece a mutar. La feomelanina, para que lo recuerden, sería lo contrario. O sea, mientras que lo feo es lo bonito sería como que lo feo, ¿no? En cuanto a qué tipo de color es su tendencia. En la feomelanina es aquella que le da más un color rojizo, más amarillento, ¿no? Por ejemplo, a lo que son los dedos, ¿no? La piel, la cara. Y da el color rosáceo a la piel, ¿no? Ese color, ¿no? Que tenemos. Pero no protege tanto como lo haría la eumelanina. Entonces, en personas, ¿no? Que viven en Asia, que viene a Perú o se va a una zona donde el sol es abundante, entonces tienen que ir andando con sombrero porque su piel no va a resistir o bueno, no va a resistir a estas proyecciones de la radiación UV. Entonces, vamos viendo cómo se da la diferenciación pigmentaria. Les dije, esto va a depender mucho de la genética, va a depender mucho del tamaño de los organelos, que son los melanosomas, y sobre todo algunos procesos de degradación. Si el que va a degradar este melanosoma es rápido o si se carece de esta cantidad de los que degradan y no libera un poquito nada más, ¿no? De melanina. Entonces, vamos acá, acompáñenme viendo estos pasos. En este caso tenemos, ¿no? La estructura de los melanocitos. Antes de ser melanina como tal, o bueno, antes de que se llame melanosoma, un organelo, o sea, en realidad como tal, claro, o sea, una vesícula es una organela, pero para que no se confunda, ¿no? Este melanosoma es una vesícula, ¿ok? Que va a ir madurando y proyectándose. Entonces, en el melanocito, ¿no? Estos empiezan a fabricar, ¿no? O sea, estas vesículas. Primero se va a llamar premelanosoma.
Luego va a llamarse, ¿no? Se va a degradar un poco y se va a llamar melanina. Cuando ya esta melanina, ¿no? Esté dentro de la vesícula del melanosoma, ya formada, se da la liberación por exocitosis y estando cerca de un queratinocito, ¡pah!, le inyecta esta vesícula que dentro de ella va a ir cubriendo, o sea, estas vesículas hacen, bueno, se podría decir secretan lo que viene a ser la melanina y esta melanina va a ir cubriendo justamente la membrana nuclear del queratinocito para proteger lo que es su contenido de ADN. En otros casos, mira, por ejemplo, acá vemos solamente que llegó una, ¿no? En este caso han llegado tres. Entonces, por eso este queratinocito es mucho más oscuro. Luego, encontramos a las células de Langerhans, recuerdan dónde las vimos, también en tejido conectivo, ¿no? Pero hablábamos de estas como una, no una evolución, sino como una subclasificación de los macrófagos como tal, toda esa familia de macrófagos. Cuando se habla del sistema tegumentario, se habla entonces de las células de Langerhans. No se vayan a confundir, pues pasó esto y vinieron a reclamarme que las células de Langerhans estaban en el páncreas, pero no son células de Langerhans ahí. Ahí se llaman islotes de Langerhans. Entonces, no es porque me habría confundido en tipia, sino que el mismo autor, ¿no?, que encontró a los islotes de Langerhans también tuvo influencia en la búsqueda de estas células de Langerhans. Entonces, de ahí el nombre, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta, no se confundan y no vayan a caer en esa porción. Listo, ¿dónde se originan estas células de Langerhans? Como les dije, son células de parte del sistema inmune, entonces se originan en la médula ósea y van a estar normalmente, bueno, moviéndose entre estrato y estrato en lo que es la porción del epidermis. No tienen uniones adhesivas, por eso es que estas pueden movilizarse y vamos a, en este caso, a encontrarles, ¿no?, dentro de ellas a los gránulos de Birbeck. ¿Qué son los gránulos de Birbeck? Lo que les permiten a estas células de Langerhans, que parecen, ¿no?, así como los macrófagos, embullen, ¿no?, algo extraño por sus pseudópodos o sus falsos pies, lo meten y lo degradan. ¿Pero gracias a qué? Gracias a los gránulos de Birbeck. Luego también expresa un receptor relacionado al sistema inmune, conocido como la CD1. Esta CD1 normalmente se encuentra en las enfermedades como viene a ser la lepra. Funcionan como células presentadoras de antígenos. Ya les dije que es una presentadora de antígeno que en este caso se come, ¿no?, al antígeno. Y si no puede como que degradarlo, entonces llama a las más sádicas, ¿no? Los linfocitos T, citotóxicos, y le dice, mira, mira hermana, te presento esto, es una célula, no, bueno, no una célula, algo que ha ingresado al organismo, ¿te la puedes comer? Y el linfocito te dice, pues no, bueno, la mato, y la mata. Entonces, actúan, ¿no? O tienen, ¿no?, esa función de ser células presentadoras de antígeno. Entonces, ¿cómo se da su función o qué es lo que sucede en esta porción para que pueda movilizarse lo que es la célula de Langerhans? Miren, tenemos, ¿no?, los queratinocitos, ¿no?, ahí, tranquilos de la vida, y aparece, ¿no?, una célula de Langerhans como protagonista. Cuando detecta lo que viene a ser un antígeno, va a empezar a migrar. Migra, captura el antígeno y se va a ir justamente a esto. Ya lo habíamos visto, vasos sanguíneos, macrófagos, dendritas, todos ellos van a buscar los órganos linfoideos para poder presentar su antígeno y ahí dentro se empieza a fagocitar. El vaso linfático, ¿no?, que es el que recoge la linfa en este caso, va a llevar, ¿no?, al macrófago, en este caso es la de Langerhans, con lo que ha podido atrapar. Entonces empieza a migrar hacia los ganglios más cercanos, ¿no? Entonces, si por ejemplo fue algo que ingresó a través de la boca, ¿no?, algo de la boca, ¿no? En este caso, los macrófagos que encuentren eso, siempre van a buscar, o sea, donde sea tu herida, donde sea tu lesión, van a ser los ganglios afectados, ¿no? Van a ser los ganglios más afectados y por eso se empieza a hinchar, ¿no? Por ejemplo, si fue, no sé, la entrada de polen, ¿no? Y por ejemplo, eres muy alérgico, entonces, ¡plaf!, lo primero, o sea, como lo has inhalado por la nariz, lo primero que está cerca o los ganglios más cercanos a esta porción de entrada viene a ser el cuello, ¿no? O sea, los ganglios se encuentran en el cuello, entonces, ¡paf!, se hincha, ¿no? Entonces, siempre va a buscar el macrófago encontrar
un ganglio que esté cercano a él. Eso como un dato. ¿Listo? Entonces, acá la figurita de inmunidad favorece en esa porción. Las células de Merkel son también de un tipo neuronal, ya no son de la médula ósea. En este caso, van a estar en poca cantidad y se encuentran sobre todo en los estratos basal y cerca a las áreas vascularizadas. Tienen, ¿no? A diferencia de de las otras células, lo que viene a ser un citoplasma pálido, es una célula casi fantasma, y presenta gránulos densos que albergan neurosecretores. Estas células de Merkel sobre todo van a ayudar en lo que viene a ser las terminaciones nerviosas, pues terminan o determinan o son las que capturan justamente alguna sensación, ¿no? Por ejemplo, si estoy tocando una superficie dura, una superficie blanda, si algo tiene espinas, ¿no? Entonces ayudan a reconocer esas sensaciones. Y bueno, algo que, donde es, bueno, las zonas que tienen mayor sensibilidad son la punta de los dedos y el cuello. Pues ok, si algo nos toca ya estamos rascándonos, ¿no? Entonces se hincha y empieza a presentarse todo lo que es la alergia o similar. La piel gruesa y la piel delgada, justamente, bueno, para poder hacerlo así, tranquilo, rápido, piel gruesa presenta sus 5 capas. La piel delgada solo sus 4 capas. Las dos van a presentar epidermis, dermis e hipodermis. Si se dan cuenta acá, no sé si todavía se siguen usando estas láminas. Me gusta bastante porque te representa, ¿no? Ya la diferencia. Epidermis, si se dan cuenta, es súper grande, ¿no? Cuando es piel gruesa. La epidermis acá es un poquito más delgada, pero esta es necesaria tener la piel gruesa en lo que viene a ser, como les dije, palmas y plantas de los pies. Tiene un estrato córneo predominante y un granuloso bien desarrollado porque se necesita que vayan cambiando rápidamente, ¿no? Y bueno, en este caso carece de folículos pilosos, glándulas sebáceas y músculos piloelectores. Por eso que en las palmas no vamos a encontrar vello, o sea, no es imposible. En la piel delgada sí encontramos folículos pilosos, glándulas sebáceas, por ejemplo, en la cara, ¿no? Donde encontramos algunos bigotitos, algunas glándulas, etc. Y tienen, ¿no? Un estrato córneo menos predominante y es delgado por sus 75 a 150 micras. La dermis, que es, en este caso, lo importante de esta vendría a ser diferenciarla en dermis papilar y dermis reticular. Les hablaba un poco de esto también en tejido epitelial, pero vamos a ir mencionándolo nuevamente. Su origen, a diferencia del epitelio, que era de las 3 capas, esta solamente era mesodérmica, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Y va a tener también presencia de lo que viene a ser tejido conectivo, que ayuda a sostenerlo, ¿no? Tanto con la presencia amorfa, morfa, recuerdan, eran las fibras, y la morfa eran los proteoglucanos, GAGs, entre otros. Posee 2 capas, la papilar y la reticular. Y va a adherirse, no va a poder acoplarse a lo que es la epidermis, uno, por ese clavo, ¿no? Endodérmico que había, pero también por los hemidesmosomas y adhesiones focales. Ya, y por acá, creo que sí tengo hipodermis. Ajá, listo. Acá hay otra comparación con la minita. Dermis papilar viene a ser una porción irregular, justamente. Acá tenemos, ¿no? Esto es epitelio. Se vendría a ser tejido conectivo. Y el tejido conectivo representa la dermis. Entonces encontramos, ¿no? Presencia de fibroblastos que están ahí fabricando su material extracelular. Las papilas, que son porciones, se puede decir que son grupos de células, o sea, son grupos de células de la dermis. ¿Qué presenta esto? Presenta tejido conectivo delgado, fibroblastos, corpúsculos de Meissner. Esto sí quiero que lo tomen en cuenta. Es en la dermis papilar la presencia del corpúsculo de Meissner. Eso de acá. Y tiene fibras nerviosas no mielinizadas que son receptores de dolor, ¿no? Acceden a esos espacios. Por otro lado, la dermis reticular trabaja con otros dos, corpúsculo de Pacini y corpúsculo de Krauss. En lo más profundo de esta porción ya, pues recuerden, esto, como les digo, es lo mismo, o sea, los dos corresponden a dermis, solo que esta es una porción más superficial, la papilar, y una un poquito más profunda, la reticular. En esta porción, o sea, acá le hemos hecho un zoom a esto, le hemos hecho un zoom y hemos encontrado, ¿no?
vasos sanguíneos y haces de colágeno grueso. Entonces acá está un poquito más fibras delgadas, acá hay grueso. Y bueno, ¿dónde encontramos normalmente esto? Bueno, ¿qué es lo que encontramos en este tipo de dermis? Normalmente la aparición o la salida de la estructura de las uñas, los folículos pilosos y dos glándulas que vamos a conocerlas en la siguiente lámina. La hipodermis, que es ya la porción, ya la tercera capa, la más profunda, está constituida por, recuerdan estas dos células, adipocitos, los que tenían una vacuola de grasa, y el tejido conectivo laxo. Funciones, sobre todo, mantener el calor, mantener lo que es la temperatura, es un aislante térmico y un aislante protector también, porque gracias a esto nuestras vísceras frente a un golpe no se ven perjudicadas así en un principio. Y vemos acá, ¿no? Tejido adiposo, y recuerdan, este tipo de tejido eran grandes, ¿ok? Vacuolas unitarias, ¿no? En este caso, en las multiunitarias y las unitarias, con su única vacuola de grasa. Y ya vamos a esta tercera porción, anexos de la piel. Encontramos al folículo piloso, nuestras glándulas cutáneas y el aparato unguial. Listo. Entonces, esta tablita resume muy bien lo que es la diferencia entre glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. ¿Y por qué digo que tiene, ¿no? esta gran diferencia? Pues glándulas sebáceas pueden ustedes quizás confundirlo en un principio pensando que glándulas ecrinas o apocrinas son lo mismo que sudoríparas. No. Por eso que puse esta tabla para diferenciarla en sus grupos y subgrupos. Las glándulas sudoríparas tienen como subtipo a las apocrinas y a las ecrinas. Y las glándulas sebáceas se manejan solas a ellas mismas. Entonces, acá hay unas características. Vamos a ver tipo de secreción, la ubicación, la estructura, inervación, estimulación, entre otros. Entonces, las apocrinas tienen un tipo de secreción apocrina. O sea, ¿se acuerdan de la palabra apocrina? Era de a poquito, o sea, voy botando la sustancia, pero conservo todavía una parte de la estructura. ¿Sabes? En este caso, glándulas sudoríparas son células de tejido epitelial especializado. Las apocrinas, tipo de secreción, apocrina, y las ecrinas, mero, de Never, o sea, estas van a liberar su contenido, pero nunca pierden su estructura. Las apocrinas liberan poco y se pierde un poco su estructura. La ubicación, las apocrinas normalmente se van a encontrar lo que viene a ser las axilas, el pezón, la aureola y la región perianal. Las ecrinas están en casi toda la piel, excepto en los labios y regiones genitales, algunas regiones genitales. Su estructura, estas van a tener unidades secretoras tanto en dermis e hipodermis. Y van a ser de una forma espiralada, o sea, es como algo así, para que puedan salir hacia el exterior. Y las glándulas crinas van a ser más tubulares, o sea, un ingreso o una salida directa. ¿Qué más? Mientras que la inervación de las glándulas apocrinas es adrenérgica, o sea, es decir, a situaciones de estrés, o sea, algo fuerte, súper fuerte, las ecrinas van a ser de una simpática colinérgica. O sea, en este caso van a recibir, ¿no? Quizás influencia de lo que viene a ser estímulos, pero en poca cantidad, como viene a ser el cambio de temperatura. La estimulación, ¿quiénes estimulan, ¿no? estas glándulas? A nivel de glándula apocrina es más una influencia hormonal. En este caso no presentan olor, o sea, es una secreción sin olor. Y en cambio disculpen, se salió. Las ecrinas sí son aquellas que excretan sudor y conservan, ¿no? Lo que son electrolitos. Número de glándulas, estas las tenemos en menor cantidad y estas abundan. Y esta tiene conducto excretor, solamente lo que es la glándula ecrina, con su unidad secretora y conducto único. Este no tiene olor, este también es líquida sin olor. Y como les dije, ya lo demás es hormonal. Las glándulas sebáceas, ¿no? A diferencia de estas dos, va a tener un tipo de secreción holocrina. O sea, liberan todo y desaparece. O sea, desaparece su estructura. Normalmente en cuero cabelludo, en la cara, pues los granitos, la frente,
pero nunca las vamos a encontrar en piel gruesa, que es palma y planta de los pies. Vamos a encontrar su estructura en forma de acinos, ¿no? O sea que van a necesitar la interacción con otras estructuras. Mantienen la barrera de la piel y están en menor cantidad en comparación con las sudoríparas. O sea, hay más de estas que de estas. Listo. Ah, y esto, quizás pueden preguntar esto. ¿Cómo es su tipo de contenido? ¿Aceitosa o como sebo? Listo. Glándulas de la piel, como tal, vamos a presentar, recuerdan acá, quien tenía unidad secretora y única, solo la glándula ecrina. Entonces vamos a presentar cómo está esto, ¿no? Les dije, tienen un conducto único y vamos a encontrar un ovillo. Si le hago zoom a este ovillo, voy a encontrar lo que viene a ser tres cosas importantes. Células claras, células mioepiteliales y células oscuras. Acá, por ejemplo, cuando ustedes empiezan a leer el libro, se les presenta solamente su descripción, pero no tanto su ubicación como para que lo imaginen, ¿no? Primero, la unidad secretora mide de 0,4 milímetros de diámetro y está incrustada en la epidermis. Vamos a encontrar tres células, las oscuras, las claras y epiteliales. Entonces, con esta descripción podemos como que denotar lo siguiente. Tenemos nuestra base, ¿ok? Nuestra base. Dice acá, las oscuras tapizan el lumen de la glándula. O sea, vamos a encontrar una célula oscura con su núcleo tapizando el lumen de la glándula. Las células claras se encuentran por debajo de las oscuras, así. Y las mioepiteliales, recuerdan a las mioepiteliales, las que, o bueno, por mio asocian al movimiento. Van a encontrarse por debajo de las células claras y ayudan a expresar la secreción hacia el conducto. Por eso, como es movimiento, son como las que van a aplastar la glándula para que salga su contenido. Entonces, estas se encuentran hacia acá. O sea, planaditas porque van a formar como unos mini músculos, se podrían decir así. Entonces tenemos a las mioepiteliales a las esquinas, las células claras y las células oscuras. Y este es el conducto. Aprieta las mioepiteliales y el conducto o el contenido que estaba desde el ovillo sale y se va por el poro excretor. ¿Listo? Entonces, la unidad conductora, por otro lado, o sea, si se quiere ver, ¿no? ¿Cómo es? Esto es solamente el ovillo. Esta porción conductora viene a ser la porción o sea, del tubito, ¿no? Que lo conecta hacia el exterior. Vamos a encontrarlas recubiertas por epitelio cúbico estratificado. Son células profundas con varias mitocondrias para favorecer lo que es la conducción y algunas de sus células durante este camino pueden reabsorber electrolitos durante esta eliminación. Entonces encontramos, ¿no? Acá una imagen que resume muy bien lo de estas ya en gráfico. ¿Están? Encontramos a la glándula sudorípara ecrina con su conducto, la glándula sudorípara apocrina, que va a necesitar, ¿no? En este caso, por ejemplo, pegarse al folículo para poder liberar su contenido, y la glándula sebácea, que también tiene, ¿no? Presencia al folículo para poder salir. Y ya entramos a la porción de la segunda estructura, que es conocida como folículo piloso. Es característico ver la presencia de los pelos en lo que son todos los mamíferos. Y si no habría, ¿no?, esta presencia, entonces se podría presentar lo que es la alopecia androgénica, que viene a ser una condición en la cual la persona pierde el cabello simultáneamente, ¿no? O sea, no cumple un proceso de crecimiento, que también lo voy a explicar, pero no cumple este proceso y se ve, ¿no? Esta condición conocida como calvicie. Como lo queremos tener, como lo tenemos después de parciales. Mentira. Ok, seguimos entonces. Eh, las características de los mamíferos es justamente tener este folículo piloso. Su estructura va a ir, ¿no?, teniendo una que otra característica que también la vamos a detallar, pero sobre todo su función es la de ser un regulador térmico, por eso es que evita que el calor escape de nuestro organismo, también de camuflaje, ¿no?, en casos de algunos animales, y un órgano bastante sensorial. Cuando hay un bebé, ¿no?, recién nacido, a veces pueden salir peluditos, ¿no?
pero a eso no es todavía conocido como pelo. Se le llama lanugo. Es un pelo súper fino, parece como una alfombrita que estaría recubriendo al feto, pero con el tiempo va perdiéndose, ¿no? Se va cayendo. A nivel natal vemos ya el pelo velloso, ¿no? Durante toda la vida y teniendo, ¿no? Una porción más, más oscura, teniendo la zona terminal. O sea, en la zona terminal ya se ve, ¿no? El cabello oscuro y el cual va, ¿no? También diferenciándose en el color debido ya a otros factores genéticos. ¿Cada cuánto crece por día el pelo? Cada dos, o sea, crece 2 milímetros por día. O sea, 2 milímetros, chiquis. Entonces, en algunas personas es mucho más lento, en otras es mucho más rápido, ¿no? Entonces, el crecimiento va a estar teniendo tres fases importantes. La anagénica, que es la porción más, o sea, es un crecimiento más largo, dura de 2 a 7 años. La catagénica, que es un crecimiento corto, dura de 2 a 3 semanas nada más. Y la telógena, que es un crecimiento breve, dura aproximadamente 100 días más o menos. Listo. O sea, a pesar de que sea un buen tiempo, o sea, el crecimiento es súper rápido, o sea, dura 100 días. Entonces puede caerse el pelo de cada 50 a 100 cabellos por día. Entonces, mientras va creciendo 2 milímetros, ¿cómo perdemos, no? De 50 a 100. Un poco triste. Listo. Acá tenemos una porción, la anágena, la catágena y la telógena. Esta porción es más delgadita, tiene un crecimiento súper breve. Y ya, esta es creo que la porción que nos interesa ver la estructura del folículo piloso. Para que ustedes puedan entenderlo y vean, ¿no? Los gráficos más sencillos, porque te menciono un nombre, otro nombre. Tenemos lo que viene a ser dos porciones que quiero que conozcan, bueno, tres. El tallo del pelo, la vaina radicular interna y el bulbo piloso. Ok, entonces tenemos, el tallo de pelo va a tener tres partes. La médula, la corteza y la cutícula del pelo. ¿Dónde ubicamos esto? Vemos, por ejemplo, ya el folículo que he invaginado, ¿no? En esta porción, esto era epitelio, ¿no? Se invaginó, y a partir de ahí, a través de unas células especializadas, que se les llaman células madre, del folículo, células madre del folículo, van a ir especializándose y van a formar justamente esta estructura, este tallo de pelo. Ya. Pero si yo le sigo haciendo un zoom justamente a las primeras porciones, o bueno, la base de este folículo, encuentro lo siguiente. Encuentro al tallo de pelo compuesta por su primera cara, la médula, la corteza y la cutícula del pelo. Luego, encuentro la vaina radicular interna, compuesta por 4, 5 y 6. ¿Qué significa 4, 5 y 6? Cutícula propia, capa de Hosley y capa de Henle. Sí es necesario que se memoricen qué cosa contiene cada porción, porque es lo que normalmente se pregunta para folículo piloso. Y ya la última parte, que es la invaginación, que es la vaina radicular externa, es la que tenías tu cabecita, se imaginó, y dio como que un espacio para que se dé el crecimiento del folículo. Y el bulbo piloso, que es justamente esa base principal donde no tenemos la proliferación constante de las células que van a favorecer lo que es tanto la pigmentación por presencia de melanocitos y también la presencia de células madre. Entonces, miren, acá coloqué una alerta justamente para que puedan reconocer más o menos o sea, con alguna palabra que se pueda asociar. Vaina radicular interna brinda rigidez. Vaina radicular externa es la invaginación del epidermis. El promotorio, infundíbulo o rodete lo vamos a ver en la siguiente lámina. Bueno, este es también un dibujito, espero que les ayude como que a ubicarse también. El músculo piloerector es el que favorece, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una zona de frío, se estira y nos da la piel de gallina. Se va a unir de manera oblicua a lo que viene a ser el folículo piloso. Entonces vemos acá, ¿no? Uno, tenemos toda nuestra estructura del folículo y acá hay un musculito, que es músculo piloerector, que cuando se contrae, estira el pelo, lo que está caído, un pelo estirado.
Luego tenemos lo que es al folículo piloso como tal, ¿no? O sea, esta, la que está incrustada acá en azul, es la invaginación y va a tener, ¿no? Su tallo, su tallito piloso y también va a tener su bulbo, donde se tiene, ¿no? La presencia del crecimiento de todas esas células. Entonces, ¿qué más pues se puede mencionar? El folículo piloso tiene su tallo piloso, tiene la médula interna y la corteza, que ya lo habíamos ido mencionando por acá. La raíz pilosa es la región terminal, la porción, o sea, la principal porción de donde empieza a crecer lo que es toda la estructura del pelo. Va a estar separada por la papila dérmica, tiene presencia de queratinocitos para generar el tallo y bueno, lo demás tiene, ¿no? Acá su presentación. Ya, esto también es importante, células madre del promontorio. Acá, ya. El promontorio que favorece lo que viene a ser el origen a las glándulas sebáceas. Por eso acá está. El promontorio está casi en la superficie, casi en la superficie, la estructura del folículo, o sea, de todo. Encontramos al promontorio. Bueno, acá no se ve muy bien. No sé si ven esto. Bueno, acá mejor así. ¿Ven esto? Ya. Ese es el promontorio. En ese promontorio se generan, ¿no? Algunas células que ayudan al origen de las glándulas sebáceas. Y el infundíbulo, que esto es lo que podrían preguntar también, es a partir de dónde se conoce zona de istmo, zona queratogénica y zona inferior. Bien, vamos a dividir al folículo piloso en dos segmentos, segmento superior y segmento inferior, así como el ostium. El ostium es la parte en la cual se va imaginando casi al principio esta epidermis. O sea, la imaginación, o sea, el inicio de la imaginación es el ostium. Luego empieza, ¿no? La zona del infundíbulo y el istmo. O sea, recuerden, el infundíbulo no va a tener vaina radicular interna, porque todo, o sea, toda la porción general se encuentra en la base. Y a partir de lo que va aumentando, ¿no? Hacia la superficie se van perdiendo algunas estructuras. Por eso, en el infundíbulo del folículo piloso, o sea, una porción del segmento superior, ya no tiene esta vaina radicular interna. Si hago un corte, no voy a encontrarlo, porque la vaina interna se encuentra acá. Listo. Luego tenemos el istmo. En el istmo se va a encontrar lo que es normalmente la ubicación de la glándula sebácea y va a terminar, ¿no? Hasta el músculo piloerector. O sea, hasta ahí llega lo que viene a ser el segmento superior. Luego, del bulbo piloso hasta el músculo erector, o sea, desde la parte de abajo, acá tenemos su matriz, el bulbo, miren que está el bulbo, hasta el inicio del filo erector, encontramos el segmento inferior. Y acá hay una laminita que usa el doctor Dagnino, si no me equivoco, es el que proyecta este informe o esta clase. Vemos, ¿no? La parte principal, bueno, esto es un corte vertical, si no me equivoco, que ha hecho, ¿no? Sobre un pelo. Y vemos, ¿no? El promontorio, el músculo erector del pelo, la vaina radicular externa, la parte, esta es la invaginación, la radicular externa es la invaginación. La interna tiene tres capas, ya le dije, Henle, Hosley, y el tallo piloso, ¿no? Que es el pelo. Luego la zona queratogénica, que sigue la acumulación de los queratinocitos. Y si hago yo un corte, acá a nivel de la base, en el bulbo, encuentro la matriz, ¿no? Encuentro la matriz y la papila térmica. Acá está. De donde se proyectan las células madre. Ya esta es la última porción. Lo que es uñas o aparato unguial. Encontramos su posición en las falanges distales. ¿Qué son las falanges distales? Son justamente los últimos huesos de la mano. ¿Y qué van a hacer? O sea, las uñas son prácticamente queratinocitos, ¿no? Especializados con una fuerza mayor. Entonces se les conoce como placas queratinizadas duras.
y reposan sobre los lechos unguiales. ¿Qué son estos lechos? Vamos a ir conociendo acá. Tenemos, ¿no?, nuestra placa, la uña, en blanco. Este amarillo que vemos vendría a ser, bueno, este amarillo que vemos vendría a ser nuestro lecho unguial. Unguial. Sobre esta se va a sentar. El amarillo, chicos. Ya. ¿Y sobre qué está compuesto? Bueno, compuesto de epidermis y dermis que se han unido, ¿no?, para favorecer su posición. Entonces vamos a tener dos porciones. Quiero que ustedes se miren, ¿no?, los dedos para poder ubicarnos. Tenemos la región proximal y la región distal. La porción proximal es la que se acerca, ¿no? O sea, la porción de acá abajo. De abajo y la porción distal. La porción proximal es la que va a estar recubierta por la cutícula. ¿Ok? Va a tener la presencia de la cutícula y va a descansar sobre una zona blanquecina. O sea, toda esta porción de abajo viene a ser la cutícula. Y esta va a descansar sobre la lúnula, que también lo vamos a explicar acá. A ver, acá tenemos la uña, la lúnula, que es como una pequeña capa que se proyecta para que, en este caso, la cutícula, que está hacia los alrededores, o sea, la cutícula es lo de alrededor. La lúnula es, ¿no?, lo que está ahí en blanco. O sea, miren, creo que no me llegué a entender bien. Repetí cuál. Tenemos la uña, zona proximal, zona, ay no, ya está, zona distal y zona proximal. Entonces, ¿qué encontramos acá? Encontramos una porción blanquecina, ¿no?, de esa placa de la uña, que es conocida como lúnula. Lúnula. Ese blanco que algunas personas no tienen, se llama lúnula. Yo sí lo tengo. He visto amigos en los cuales no tienen y solamente se ve la uña así rosadita. Pero esa parte blanca, ¿no?, de la base de la uña se llama lúnula. Entonces, esta lúnula va a estar cubierta por un repliegue conocido como cutícula. Es lo que es justamente la línea que se proyecta, ¿no?, ya para la piel del dedo. Por parte de la zona distal va a descansar sobre el hiponiquio. ¿Qué es el hiponiquio? Es como una línea, ¿no? O sea, que en este caso, o sea, para que acá no ingrese, no sé, un microorganismo, agua, algo así, es un sello que pega entre la uña y la dermis, ¿no? Entre la epidermis. A esa capita se le llama hiponiquio. Cuando tú te cortas muy a profundo con la corta uña, empieza a sangrar, ¿no? Porque has tocado esa pequeña porción del hiponiquio. Esto, ¿qué más? Crecen, ¿no? El resultado es justamente de estas células que van a ir creciendo 0.5 milímetros por semana. Y en verano se acelera, ¿no? Por eso que las uñas las tenemos largas también durante este tiempo. Entonces, acá he traído como que para que ustedes puedan darle una descripción a estos términos, tanto placa unguial, eponiquio, matriz unguial. A ver, la placa unguial va a ser sobre todo la parte visible de la uña, o sea, es la uña como tal, formada por, quizás, bueno, para llamarlo, ¿no?, de manera bonita a las células que forman la uña, son conocidos como los onicocitos. Las células que forman lo que son la uña. El eponiquio, acá si no me equivoco, está acá, de esta mejor manera. El eponiquio, justamente esta porción, que va a ser la que recubre la base de la uña, protegiendo así la zona de crecimiento. La matriz unguial, por otro lado, es la base de la uña, o sea, por donde está descansando. Si regresamos acá, aquí está esto, mira, matriz unguial es esta de azul, donde está descansando esta porción de crecimiento de la uña. ¿Listo? La zona subunguial es bajo la uña y que no tiene una capa protectora como lo harían las otras partes de la piel. O sea, este lecho unguial ayuda, ¿no?, en lo que viene a ser la estructura de lo que es la zona subunguial. Tenemos luego la lúnula, que es la parte blanquecina de esta uña,
El hiponiquio, el sello que está por encima de la uña o bajo la punta de la uña, protege contra infecciones. Y la onicodermis, que es un tejido conectivo especializado que está por debajo de la matriz del lecho unguial, o sea, de la matriz y del lecho unguial que apoya la uña. O sea, en otras palabras, sobre este azul y amarillo, esto vendría a ser el onicodermis. Y ya, esto es tu falange, ¿no? Esto es hueso. Ojo, esto es hueso, no es tejido conectivo, no es nada. Y ya como funciones principales, ¿no? Por parte de las uñas, es la protección justamente para los huesos y para poder contrapresionar las yemas, o sea, para que dirijamos con peso un dedo sobre otro. El rascado y estéticamente, ¿no? Que en las chicas se favorece hacer, ¿no? Listo. Esta también es una laminita que encontré ahí por un video súper turbio, que resume, ¿no? Prácticamente todo lo que hemos ido conversando. Es una sola lámina para que puedan utilizarlo. Tiene las funciones de la piel, lo que son las capas de la epidermis, la estructura, por si ustedes quieren ver mejor manera estas glándulas, la dermis, el folículo sebáceo y acá la uña, ¿no? ¿Listo? La bibliografía de esta porción, el Kieserbaum, tiene bastantes láminas que son importantes usarlas. El Garner, o sea, en primero usé esto. El Garner está por acá. El Measure, y hay una más que quizás lo puedan revisar. Es bueno, creo que esas tres. Ajá. Nuevamente darles las gracias por la oportunidad de acompañarme en esta porción. Y si tienen alguna duda, pueden ir consultando. Si no, vamos armando lo que es el Kahoot. A ver. Los que están acá somos 9, entonces para poder presentar. A ver, presentar en vivo. Ya, listo, vamos empezando. Pueden ustedes unirse. Entonces se proyecta. Sí se ve. Listo. Entonces, vamos chicos, por favor, todo lo que hemos ido viendo. Está uniendo es el 9990. Acá voy a colocar esto al chat. Rubén, ajá, muy bien. Si no quieren que aparezca su nombre, también pueden colocar un nombre de alguna célula que ya hemos visto. Voy a mandar esto acá. Ujú. Listo. Ujú, tenemos por ahí Matías, a Macrófago, a Rubén. Y, ¿dónde está? Se me perdió el grupo. Aquí está. Listo. Chicos, pueden unirse.
Vamos chicos, terminen de unirse. No sé si es Sophie, Mekel, ajá, muy bien. No sé si está Sophie, está Susana, Mónica. Mónica, tú eres de M, ¿no? Ya, Sí, vamos a ver. profesor. Listo. Hay 5. Esperamos todavía unos 2 minutos para dar inicio. Si tienen algún problema de internet o similar. Víctor. Ujú. Un minuto. Vamos chicos, los que faltan. Ujú. Allá vuelvo a enviar. Creo que entraron por acá, por si acaso. Listo. Entonces, si no hay nadie más que ingrese, pulpa roja, ya. No hay quien más para ingresar, empezamos. Listo, chicos. A ver, vamos, atentos, es lo que hemos visto esta semana y la semana pasada. Una de las funciones que realizan los epitelios es el transporte y este se da a través de, pero por ahí va a haber preguntas también que se están colando de la porción de las 3 primeras semanas. Cilios, cutícula, flagelo, superficie de cerrosas. Tienen que recordar bastante lo que haya en la porción apical. Listo, cilios, muy bien, perfecto. Eso tiene que quedar así como marca directamente. Cilio, microvellosidad o esterocilio, movilidad. Los dobletes de microtúbulos que conforman los cilios están agrupados en 9 pares y los que a su vez están unidos o sea, agrupan a los microtúbulos será la dineína, la anexina, la tubulina o la miosina. Listo, muy bien, la anexina. Precisión para poder mantener la estructura. Listo, acá hay otra, me gusta bastante. El macrófago pertenece al sistema fagocitario mononuclear y se puede encontrar también en la piel, denominándose Merkel, Kupfer, histiocito, Langerhans. Ah, hay algunos que ni las hemos visto, entonces deberían de sacarlo. Listo, Merkel, no. Fagocitario, o sea, lo que va a actuar, ¿no? Como policía viene a ser el de Langerhans. Merkel asocian siempre a terminaciones nerviosas, o lo nervioso, ¿no? O sensaciones. La leptina y resistina, entre otras, son sustancias producidas por tejido adiposo, unilocular, multilocular, hematopoyético o mesénquima. Pueden ir descartando también por funciones. El tejido adiposo unilocular. Esta unilocular tenía sobre todo estas dos y una más, pero lo que característica esta es la leptina. Por la leptina se van a ir guiando. La desmosina y la isodesmosina son parte de los constituyentes de las fibras y que son parte de la matriz extracelular del tejido conectivo. Desmosina, isodesmosina, elásticas, fibrilares, colágenas o reticulares. Ya, son presencia de las elásticas
Y una de ellas también era la elastina, ¿no? Pero la elastina es fácil para que lo puedas sacar, entonces podrían preguntar, ¿no? Esa sí fue pregunta de parcial. La desmosina y la isodesmosina. Ahí va pulpa roja y va macrófago también. Dice, la matriz ósea tiene como componente inorgánico al 65%. Y este porcentaje está constituido por calcio, fósforo, osteocalcina, cristales de hidroxiapatita, cianoproteína ósea o bicarbonato. Hay algo que no pueden olvidarse, y eso les dije, es una estructura que de por vida les va a acompañar. Listo. Cristales de hidroxiapatita. Osteocalcina, no, bicarbonato es un ion, ¿no? Pero no corresponde a esa porción. Las células que se encuentran en la laguna de Hoshi, y me preguntaron qué era laguna de Hoshi. Serán los osteoblastos, osteocitos, osteoclastos o osteoprogenitoras. Eran los osteoclastos, pero dice acá, ya se localiza en las lagunas de Hoshi. Los osteocitos son aquellos que tenían, ¿no? La presencia de, bueno, acá creo que, sí, acá me he confundido. Está mal, son los osteocitos. Los que se encuentran en la laguna de Hoshi. Los osteoclastos solamente son la recepción. Listo, dice acá. Lea la pregunta y responda. Su tamaño es de 2,4 micras, tiene una parte periférica denominada hialómero, además de tener gránulos alfa, delta y lambda. Corresponde a plaquetas, eosinófilos, neutrófilos o linfocitos. Plaquetas, muy bien. Los eosinófilos eran un tipo de glóbulo blanco, pero sobre todo defensa, ¿no? Pero su tamaño es más grande, es de 12 a 15 micras. Ya. Según la clasificación de las neuronas por el tamaño del axón, ¿cuál de las siguientes es una neurona Golgi tipo 1? Purkinje, del río Ortega, granulosa o molecular. Purkinje. La molecular va a ser de un tipo 2, o sea, Golgi tipo 2 porque es pequeñita, ¿no? Granulosa también, porque la habíamos visto, ¿no? En forma de puntos. Y río Ortega, por si lo quieren saber, es un tipo de neurona, pero corresponde a un Golgi tipo 2. Es corto. Ya. Del encéfalo, ¿cuál de las siguientes estructuras y órganos tiene la sustancia gris de localización interna? Sustancia gris al medio. Recuerden la mariposa que vimos. Esa fue mi pregunta de parcial. Por esta pregunta se pasó. Corteza cerebral, médula espinal, ganglios, nervios. Médula espinal, ya, ¿no? Los ganglios no. O sea, porque tienen otra composición y además no es sistema nervioso central, sino es del periférico. Médula espinal, la van a ver gris al medio y blanco hacia afuera. Una de las siguientes es una terminación nerviosa encapsulada. Señalice, ya sea BES, Golgi-Manzoni, piramidal o flecos papilares. Ya, la correcta es Golgi-Manzoni, por eso ahí lo agregué, porque había sido preguntado. Tanto Golgi-Manzoni, Pacini, Meissner, Ruffini, que detectan frío, presión o tensión, son las encapsuladas. En cambio, ves, ni siquiera es una estructura anatómica, la coloqué por así. Flecos papilares son proyecciones de la dermis hacia la epidermis, y la piramidal es, bueno, una neurona, ¿no? Tipo de neurona. Listo. La característica más importante de la arteriola folicular que permite reconocer al órgano es la amígdala palatina,
El ganglio linfático, el vaso, el apéndice. ¿Dónde encuentra la arteria folicular? Y es característico de ese órgano. Ya, ajá, el vaso, correcto. Muy bien. No hay mucho que comentar porque no se han confundido en esa parte. Ya. El seno o espacio subcapsular está localizado en ganglio linfático, vaso, timo, amígdala sublingual. Ganglio linfático. Ajá. En timo no encontrábamos, que eran senos, por favor. Por ahí dice. Es la enzima responsable de la formación de enlaces cruzados entre la filagrina y los filamentos de citoqueratina. Transestearasa, transglutaminasa, transcarboxilasa o la transmetilasa. Por ahí dicen que la clave siempre es la más larga. Puede ser, en algunos casos. Es que ya, si por ejemplo no tienes cómo responder, ¿no? La transglutaminasa. La transmetilasa no tiene nada que ver acá, o sea, ni la mencionamos. Y transcarboxilasa, ¿no? Está en otra ruta metabólica. Ok, Rubén subió, muy bien. Las glándulas sebáceas desembocan en el folículo piloso a nivel del infundíbulo, bulbo, poro o papila. Para eso tiene que recordar, ¿no? Segmento superior e inferior. Infundíbulo. El bulbo es la porción de abajo, entonces tu glándula sebácea tiene que estar lo más cerca a la superficie para que pueda botar, ¿no? O sea, si a pesar de que no tengas, ¿no? Ahí directamente quién está de abajo arriba, infundíbulo siempre arriba, bulbo abajo, ¿no? Por ser la porción central del folículo. Luego, vamos, pregunta 16. Los corpúsculos de Hassall están conformados por células reticulares, linfocitos, plasmáticas o timocitos. Ajá. Eran células epiteliales reticulares, ¿no? Parecía una rosita y tenía una mayor función. Timocitos no, o sea, los timocitos son un tipo de célula que da origen a los linfocitos, ¿no? O sea, bueno, ayudan, ¿no? En lo que es la estructura del timo. Pero es el corpúsculo de Hassall, el formado por células epiteliales reticulares. El timocito es parte de la estructura, pero no forma al corpúsculo de Hassall. ¿Dos preguntas más? Son células de origen hematopoyético que realizan vigilancia inmunológica y se encuentran en el estrato espinoso epidérmico. Queratinocitos, células de Kupffer, células de Langerhans, células de Merkel. Nuevamente aparecen las células de Langerhans, de Merkel, queratinocitos, Kupffer. Células de Langerhans. No, miren, es una segunda trampa, ¿no? Que coloqué células de Merkel solamente terminaciones nerviosas. Langerhans, todo lo inmunológico. Y la última pregunta, para poder cerrar este bloque, ¿qué estructura característica se encuentra en la membrana plasmática del músculo liso en lugar de túbulos T? Tejido muscular. Caviolas, sarcómeros, miofibrillas o discos intercalares. Caviolas. Los sarcómeros son más, recuerden, de tejido esquelético, o sea, tejido muscular esquelético. Las miofibrillas no tienen mucho que ver porque, o sea, sí están en músculo esquelético, pero no están presentes en tejido liso. Y discos intercalares son más de tejido cardíaco, ¿no? Por lo que era el paso de su diada. Listo. Entonces, ¿quiénes van en el podio? Mónica, tercer lugar. El segundo, Rubén. Y el tercero es, si no me equivoco, Pulpa Roja. La profesora.
M, no, yo soy macrófago. Ah, ya. ¿Y M M, quién es? M debe ser, no sé, Mari de repente. ¿Quién es M? Ok, vamos a ver quiénes participaron. Estuvo Matías, estuvo Macrófago, estaba Mónica y los dos chicos. No, en realidad fuimos casi 7 los que participaron. Muy bien, chicos, de verdad, espero que les haya podido gustar el Kahoot. Pero vamos a ir cerrando esta grabación. Si tienen alguna consulta, también pueden ir escribiéndola de alguno de los temas